Bienvenidos nuevamente. Esta es nuestra charla de hoy. El tema es administración de medios. Este es un ciclo de charlas de actualización para medios regionales que estamos llevando a cabo como parte más bien organizado por Punto y Aparte, con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer. Y la idea es compartir con ustedes buenas prácticas sobre manejo de medios, temas de administración, manejo de herramientas para análisis de audiencias, redes sociales. Ayer aprendimos algunas herramientas también para evitar que nos engañen las fotos y los videos. Y bueno, solo nos queda la charla de hoy y la charla de mañana, así que también quedan cordialmente invitados para que se conecten mañana. El tema es redes sociales y otros canales. Entonces, hoy tenemos el gusto de contar con la fundadora y directora de Punto y Aparte, Yanansi Noguera, quien también fue directora del medio El Financiero y también de La Nación. También ella ha ejercido la docencia en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Latina. Y bueno, tenemos hoy su participación para que nos hable sobre estrategia de administración de nuestros medios y esperamos que sea de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias a Candy que nos ha ayudado con todo esto y muchas gracias a ustedes por estar. Vean, yo vengo a hablar de administración en parte porque además la tengo como carrera junto con el periodismo, pero yo estudié administración porque en mi primera época como reportera en La Nación hacía periodismo económico y pues digamos no podía dejar de trabajar para dedicarme como a estudiar sobre economía, tenía, ya estaba casada, tenía obligaciones, digamos, también familiares y después llegaron otras obligaciones adicionales. Entonces lo que hice fue una maestría en administración de empresas con énfasis en finanzas, que fue mucho de lo que me dio herramientas para hacer periodismo económico, sin darme cuenta que al final me iban a terminar ayudando muchísimo, porque cuando yo llegué al financiero, el financiero tenía 2 años de existir y como comprenderán, tenía números rojos, ¿verdad? Entonces el trabajo en esa época fue pues obviamente, hacer el mejor periodismo posible, lograr buenas suscripciones, buena publicidad y ponerlo en números negros, porque no había un subsidio de la nación, ¿verdad? No había ninguna cosa que nos permitiera sobrevivir a partir de la nación. Entonces, yo les vengo a hablar mucho de lo que fue mi experiencia práctica y además, pues también tengo ya prácticamente casi 20 años de dar el curso de administración de empresa periodística en la Universidad de Costa Rica. Entonces también, sobre todo en los últimos años, he venido tratando de darle al curso mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Así que pues por ahí les voy a estar hablando un poquito sobre ese tema. Les voy a compartir la presentación y todo esto luego va a estar enviado de parte de nosotros con materiales para pues que les sirva de apoyo a ustedes si quisieran en algún momento consultar, y por supuesto también ahí está mi correo electrónico y podrán escribirme si fuera del caso. Cuando le puse el nombre a la conferencia, Los imperdibles de la administración de medios, buscando me di cuenta que a la gasilla se le dice también imperdible, ¿verdad? Y entonces me puse a averiguar un poquitito más sobre la gasilla, que tanta, digamos, que tantas salvadas nos da en muchos momentos de la vida, ¿verdad? O sea, tenemos a veces hasta pantalones agarrados con gasillas o cosas colgadas en la casa con gasillas, ¿verdad? Y entonces, leyendo, vi que decía que fue un invento de la edad del hierro, imagínense desde hace cuánto, a alguien se le ocurrió que podía ser un buen instrumento, y que luego en 1849 una persona, un norteamericano que también inventó otras cosas relacionadas con costura, la patentó en $400. Entonces, esto de los imperdibles de la administración de medios
también tiene mucho sentido en el hecho de que, es que es fundamental que nuestros medios sean imperdibles, ¿verdad? O sea, que sean como gasillas, que logremos que se vuelvan tan necesarios y tan útiles que trasciendan en el tiempo. Y ojalá que, como hizo este señor, lo podamos patentar y que tengamos un ingreso producto de lo que estamos haciendo, que es obviamente la meta de todos los que queremos hacer buen periodismo, pero que también queremos que se nos pague por eso. Em, voy. Ok, los tres temas que vamos a analizar en esta conferencia son estos. Vamos a ver, lo primero es que mi medio no puede ser uno más, ¿verdad? Y vamos a hablar de lo que es la propuesta de valor, que parece una cosa muy sencilla, pero no lo es. Significa cómo realmente creamos ese imperdible de nuestros medios. El segundo tema es que los números son insuficientes. Hay que hacer presupuestos, tenemos que llevar contabilidad, pero si eso no está pegado al planeamiento, pues realmente no vamos a lograr tener un negocio sostenible. Y el tercero es que lo que no se cacarea no existe, que pues nosotros a veces somos muy buenos en generar contenidos, pero a veces somos muy malos en cacarearlo y sobre todo en lograr estrategias de mercadeo y comercialización efectivas, parte de las cuales pasan por muchas de las otras cosas que hemos estado viendo en estas charlas que tienen que ver con administrar correctamente los datos de todo lo que hoy podemos medir de las audiencias que nos visitan a nivel digital. Em, el primer tema, mi medio no puede ser uno más, cómo tener una propuesta de valor. Acá es muy importante que pensemos en cuál va a ser el mecanismo mediante el cual nosotros vamos a planear siempre nuestras cosas, ¿verdad? A veces todo eso se queda en nuestra cabeza. Y pues aunque es muy bueno que las cosas estén en nuestra cabeza dando vueltas, porque eso además nos hace más ágiles, es muy importante que aprendamos a poner las cosas en blanco y negro, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es una cosa que si uno la opera, cómo funciona en la realidad y pues van a recibir unos materiales donde viene un enlace de cómo se puede, digamos, trabajar con esto, pues entonces es algo que uno pega en una pared, ¿verdad? Es un gran rotafolio, así con todos estos elementos. Y entonces, trabajando en equipo, uno utiliza estas fichitas, voy a ver, estas fichitas que casi todos tenemos ahí en los escritorios, ¿verdad? Los famosos post-it. Y entonces con post-it uno va pegando las ideas con palabras, con frases muy cortas que van completando esta cosa que se llama modelo de negocio con Canvas. El Canvas permite no solo trabajar un negocio nuevo, un proyecto nuevo, sino también proyectos dentro de ese gran negocio, dentro de ese gran proyecto, ¿verdad? Entonces, aquí el tema es cómo sistematizamos y cómo generamos un pensamiento que nos haga que la idea que se nos ocurrió se vuelva mejor porque la logramos afinar. Y aquí es donde entramos con la propuesta de valor. La propuesta de valor fundamentalmente responde, es como un párrafo, dos párrafos que responde a estas preguntas. ¿Qué problemas solucionamos? ¿Qué necesidad satisfacemos? ¿Y qué beneficios aporta? Porque a nosotros se nos pueden ocurrir cosas como, por ejemplo, estas graditas en los aviones a veces salen en las revistas para comprar cosas en el avión, unas graditas donde el perro se sube a la cama, ¿verdad? Digo, qué nice ver al perrito subiéndose a la cama, ¿verdad? Pero la verdad es que eso es absolutamente innecesario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos realmente que nuestra propuesta de valor sea de algo que satisface la necesidad de alguien, algo que realmente le aporta un valor a alguien? Entonces, lo que se hace con el Canvas, si ustedes recuerdan lo que era lienzo, ¿verdad? Uno fundamentalmente trabaja en dos elementos del lienzo, que son cómo es el cliente y el otro es cómo hacemos para solucionarle cosas a ese cliente. Entonces, el tema de cómo es el cliente lo perfilamos con tres elementos que son los que están en el círculo. ¿Cuáles son las ganancias de ese cliente? ¿Cuáles son los dolores de ese cliente? ¿Y cuáles son las actividades habituales de ese cliente? Ahora vamos a ver un poco más en detalle eso qué significa. Entonces, ¿qué es mi propuesta de valor? Mi propuesta de valor crea ganancias, calma dolores
¿verdad? Y finalmente se involucra en esa vida de ese cliente, de esas personas, de mi audiencia, de mis anunciantes, y le creo un producto o un servicio que puedo patentar, como la gasilla, ¿verdad? Y que finalmente va a tener sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, ahora veamos un poquito más cada una de estas cosas. ¿Qué son las ganancias? Son los beneficios para el cliente, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que a nuestros clientes, los anunciantes o nuestra audiencia le genera valor en su vida, ¿verdad? ¿Qué los llena? ¿Qué los satisface? ¿Qué les gusta? ¿Qué les satisface necesidades físicas o qué les satisface necesidades emocionales, ¿verdad? Entonces yo pienso que si, por ejemplo, mi audiencia son muchachos, ¿verdad? De muchachos y muchachas, ok, ¿cuáles son cosas que para ellos tienen un valor o un sentido hoy? Ok, igual entonces pienso en los dolores. ¿Qué serían los dolores? Los riesgos, los obstáculos, las percepciones negativas que están relacionadas con el día a día de esas personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sobre el ejemplo de los muchachos, ¿verdad? ¿Cuáles son cosas que a ellos no les gustan? ¿Cuáles son cosas que quieren evitar? ¿O cuáles son cosas de que ni modo, tienen que sufrir, pero no las quieren, ¿verdad? Entonces, las ganancias y los dolores los identificamos para los clientes que nos interesa, digamos, tener cercanos a nuestro producto. Igual, por ejemplo, los anunciantes. ¿Cuáles son las actividades habituales? ¿Verdad? Entonces, sobre el ejemplo de los muchachos y las muchachas, no sé, si por ejemplo, si ya salieron del colegio y tienen una profesión técnica, entonces trabajen en una carrera técnica, o si no sacaron la secundaria, ¿qué hacen? ¿Dónde trabajan? ¿O están en la casa? ¿Verdad? ¿Y qué hacen? ¿A qué hora se levantan? ¿Qué hacen en la mañana? ¿Qué suelen comer? ¿A qué horas tienen celular? ¿Usan el celular? ¿Usan internet? ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas, esas actividades habituales, también las perfilamos. Y ese signo de más, ese signo de menos, fundamentalmente están ahí, porque lo que hacemos es clasificar cuáles son las ganancias, los dolores y las actividades habituales más fuertes y cuáles son las que menos. Y trabajamos entonces con las que son más fuertes, ¿verdad? Trabajamos con los más. Una vez que nosotros en el lienzo Canvas o en cualquier o de cualquier forma, esto también incluso lo podemos hacer hasta en un papel, ¿verdad? En una hoja, o por ejemplo yo como mis estudiantes tengo una plantilla en un formato de Excel y ahí ellos llenan y completan las cosas, con mucho gusto se las puedo compartir también. Entonces, perfilamos a nuestro cliente en sus ganancias, sus dolores y sus actividades habituales. Cuando yo ya tengo eso, entonces llego y digo, ok, mi idea, la idea que yo tengo, mi medio o el proyecto que yo quiero hacer en el medio, ¿qué forma le doy para que realmente cree beneficios y calme dolores, ¿verdad? Dentro de la dinámica de la gente. Eso es lo que, por ejemplo, nos lleva muchas veces a decir, de casi que todo lo que yo hago tengo que incluir móviles, ¿verdad? Porque resulta que hoy la gente en sus actividades habituales anda con teléfono celular, pasa viendo cosas en su teléfono celular, usa WhatsApp, o sea, esas cosas entonces me ayudan a mí a pensar cómo genero algo que signifique una propuesta de valor. Y pues di el ejemplo del móvil, pero en la práctica, cuando analizamos todas esas cosas que listamos, de ganancias, dolores y actividades habituales, empezamos a perfilar un poco más qué es lo que debemos hacer. ¿Cómo hacemos que mi idea original, la que tengo aquí en la cabeza, se convierta en una propuesta de valor? Un ejemplo de otra cosa que no tiene nada que ver con medios. ¿Cuál es la propuesta de valor de Uber? Servicio fácil, rápido y a precios menores. ¿Por qué? Obviamente los que hemos utilizado Uber o los que empezamos a convivir con Uber, nos dimos cuenta que Uber creció sobre la base de la insatisfacción que teníamos con el transporte público o con el hecho de que realmente Uber llega a donde yo estoy, ¿verdad? Y a un clic de mi teléfono, ¿verdad? No tengo que andar efectivo porque pago directamente, ¿verdad? O sea, no tengo que tocar plata, ni andar plata, ni pagar con tarjeta, si no tengo tarjeta, ¿verdad? Y además me cobran menos de lo que me cobraba un taxi, ¿verdad? Entonces, ahí Uber
analizando las ganancias, los dolores y las actividades habituales de sus clientes, identificó su propuesta de valor. Eso es más o menos de lo que se trata esto. Este es un ejemplo de una propuesta de valor de un proyecto de un estudiante de periodismo, ¿verdad? Entonces, su propuesta de valor es esta. Como joven, me informo y opino mientras comparto con otros mediante podcasts, redes sociales y eventos. Él quería hacer algo para muchachos y muchachas del área metropolitana, ¿verdad? De la GAM, que estuvieran entre los 18 y los 28 años, gente que él cree que no está siendo satisfecha por los medios de comunicación tradicionales que tenemos, digamos, a nivel de la GAM. Y entonces lo que dijo es, yo quiero hacer algo que le satisfaga algunas de las necesidades de información que estas personas tienen. ¿Cuáles necesidades pensó? Educación sexual, independencia económica, vida nocturna, salud mental, sobreviviendo a las redes sociales, vida del estudiante. ¿De dónde salieron esas cosas? De pensar cómo era su audiencia, cómo eran estos jóvenes entre 18 y 28 años. Y en pensar a qué clientes le podía él vender el acceso a estos jóvenes que iban a estar consumiendo este contenido. Entonces, también pensó, por ejemplo, bueno, a los jóvenes les interesan mucho los temas de educación sexual, porque a veces los padres no los enseñamos bien, ¿verdad? Ni en las escuelas, o hay muchos mitos alrededor de esos temas, ¿verdad? Entonces, de pronto pueden haber un montón de empresas que venden productos que tienen que ver con satisfacción sexual y demás, que puedan estar interesados en alcanzar a estos muchachos. Entonces, ahí logré identificar que mis dos potenciales clientes, los muchachos y algunos anunciantes podían encontrar en esta temática una cosa, digamos, interesante, entonces lo metió dentro de la propuesta de temas, dentro de su propuesta de valor, ¿verdad? Entonces, al final, él lo que concibió, después de analizar los temas, las actividades habituales de estos jóvenes, sus dolores, sus ganancias, identificó que él podía generar contenido sencillo, muy corto, ¿verdad? A través de videos, de historias de 30 segundos, además con actividades presenciales. Obviamente esto fue antes de la pandemia, ¿verdad? Donde pudieran encontrarse los muchachos y muchachas, conversar sobre cosas, y que ahí estuvieran los anunciantes, ¿verdad? Las empresas que podían estar interesados en esta audiencia. Y pensó también que tenía que tener 6 cápsulas informativas diarias, uno por tema. Mucho de esto se iba a mover a través de redes sociales, también mediante podcasts y los videos. O sea, él concibió su proyecto así. Bueno, entonces, de esto se trata un poco el tema de la propuesta de valor. Y como les decía, la propuesta de valor la podemos hacer o para un medio que arranca de cero, como es este ejemplo, o para un proyecto específico que tenemos, no sé, la cobertura electoral, ¿verdad? O creemos que hay un espacio para una temática específica, ok, ¿cómo le generamos más valor? ¿Cómo hacemos que eso se convierta en una propuesta de valor dentro de nuestro proyecto y que además satisfaga a los clientes a los cuales queremos llegar? El segundo tema del que les quería hablar es el de los números, ¿verdad? A veces nosotros estamos en periodismo o estamos en el área social porque no nos gustan los números, a pesar de que toda la vida está lleno de números, ¿verdad? Entonces, aquí el mensaje principal es, tiene que haber números, nosotros nos tenemos que involucrar con ellos, ¿verdad? Porque además muchas veces es a quien nos toca pagar, ¿verdad? Pero tenemos que planear. No podemos sencillamente hacer números o manejar un presupuesto o trabajar con el contador simplemente para cumplir el check de los números. Tiene que haber planeamiento. ¿Cómo planeamos? ¿Qué es lo primero? Es decir, la gallina es el planeamiento, ¿verdad? Aquí va primero. Pues yo les puse este ejemplito que igual es un Excel que yo igual manejo con los estudiantes y que lo manejo para casi todos los proyectos que hago, que es una forma muy sencilla. Igual me queda una hojita ¿verdad? En la computadora, donde yo defino
cosas que son importantes, que además es importante que queden claras, sobre todo para luego pensar cómo voy a manejar el tema del dinero, ¿verdad? Entonces, defino objetivos que tengo en el año, por ejemplo. Esto es algo que sería muy importante hacer cada cierto tiempo, mínimo una vez al año. Entonces, ¿cuáles son mis grandes objetivos este año? Dependiendo de dónde vengo, de lo que yo siento que estamos haciendo bien o lo que yo siento que tenemos oportunidades, ¿verdad? Entonces defino uno, dos, tres, máximo cinco objetivos, ¿verdad? Ojalá tres, me parece que sería como mucho más razonable. Ok, cada objetivo obviamente lo ponemos en forma de verbo, ¿verdad? Este, tiene que tener planes, ¿verdad? ¿Qué planes podemos ejecutar para cumplir ese objetivo? Y luego de los planes hay acciones, que son como el detalle de los planes, ¿verdad? Digamos, aquí esto va como en cascada. De pronto un plan, un mismo plan, nos ayuda para dos objetivos o hasta para tres objetivos, ¿verdad? O una acción nos ayuda también para varios objetivos. Aquí obviamente entre más cosas, una misma cosa nos ayude a varias cosas, es mejor, ¿verdad? Tiene más fuerza, le podemos asignar más recursos y demás. Asigno responsables a cada una de esas acciones que se van a ejecutar. Asigno recursos, entonces la persona además sabe claramente qué puede gastar o cuánto va a generar. Asigno plazos de cada cosa y también asigno metas. Cuando uno puso recursos y metas, tiene formas de evaluar. No solo, pues uno evalúa si el objetivo se cumplió o el plan se cumplió, pero si mi meta era aumentar suscripciones o mi meta era aumentar anunciantes, ¿verdad? Vinculado al tema de los recursos, pues entonces yo puedo saber si el proyecto va bien conforme voy revisando esas metas, ¿verdad? Y los recursos que se están invirtiendo. Entonces, esta es una forma de control también que va pegadita al manejo del presupuesto. Después de que yo ya planeé, entonces sí presupuesto, ¿verdad? Entonces yo ya tengo mi plan anual y entonces me pongo a poner números, ¿verdad? Y un presupuesto es una cosa tan sencilla como esta, que pues sí es bueno que lo haga alguien que maneje muy bien todo esto para que formule, ¿verdad? Y maneje mejor toda la parte del Excel, pero en el fondo los ingresos, los gastos y la utilidad o la pérdida que voy a tener en el año tiene que ver con las actividades de mi negocio, la publicidad, las donaciones, las suscripciones, si vendo servicios o si tengo otro tipo de ingresos, con los gastos que tienen que ver con los salarios, con los servicios profesionales que pago, con los gastos administrativos, el teléfono, la luz, con los gastos de operación, por imprimir el periódico, ¿verdad? O por el internet, ese tipo de cosas. Y esto también, pues obviamente me da bueno, también incluyo el pago de los préstamos, por ejemplo, el pago de impuestos y obviamente, digamos, aplica el pago de impuestos según los resultados y así puedo ver mes a mes cómo voy, ¿verdad? Entonces, esto pues sí lo puede calcular alguien que se maneja más en la parte contable o el contador que trabaja conmigo, pero lo tengo que chequear yo. ¿Verdad? Yo tengo que ver antes del mes cuál es mi presupuesto, mis ingresos y mis gastos esperados y al final del mes cuánto de eso se cumplió. Pegado al tema del planeamiento, ¿verdad? Porque esa es la forma en que entonces yo puedo ir corrigiendo a tiempo y no de pronto darme cuenta al final del año que no hicimos nada de lo que teníamos pensado hacer o no lo hicimos como lo teníamos que haber hecho o que no dio impacto, ¿verdad? No tuvo impacto eso. Entonces también es una forma de ordenar la casa. También el lienzo de Canvas, este que les mencioné para efectos de la propuesta de valor, yo lo puedo usar para presupuestar, porque si ustedes ven ahí, además del segmento de clientes, que es el de donde yo identifico las actividades habituales, las ganancias, los dolores y la propuesta de valor, tiene otros elementos, ¿verdad? Incluyendo abajo los costos y los ingresos, ¿verdad? Entonces también el Canvas, si les llegara a gustar y si se acostumbran a utilizarlo, les puede servir como, digamos, sustituto al otro Excel que les di de planeamiento y ayuda a definir las características de los proyectos que queremos tener, ¿verdad? Es muy importante el contador, ¿verdad? Pero no todo depende de él.
Hay que proyectar el año, el mes, revisar el mes y el año. Y eso no lo tiene que hacer el contador, lo tenemos que hacer nosotros, que somos los que tenemos, digamos, los que estamos liderando el proyecto. Cuando tenemos un proyecto de inversión, ¿verdad? Vamos a comprar un equipo nuevo, una cámara nueva, un teléfono nuevo, esas cosas hay que manejarlas aparte, porque esos proyectos de inversión, aparte que contablemente se registran diferente, son proyectos de inversión que van a generar rédito conforme se van utilizando. Entonces, sí es muy importante manejar la contabilidad de los proyectos de inversión separados. Y el presupuesto, esto de los ingresos, gastos y utilidad, en el fondo es lo que se llama estado de resultados, que ese es muy fácil, digamos, podemos nosotros aprender a trabajarlo, pero hay una cosa que definitivamente es más complicada y ahí sí ocupamos un contador, que es el balance de situación. Y ese también es bueno llevarlo, porque a veces realmente ahí es donde están los problemas, ¿verdad? Y ese sí es muy importante que lo calcule alguien del área contable y por lo menos que lo calculemos una vez al año. Y el tercer punto, para ir cerrando la charla, la conferencia, es el tema de mercadeo, ¿verdad? Y mucho de lo que está previsto en las otras charlas que ya se dieron y en la que viene de Katia de mañana, es cómo utilizar adecuadamente toda la data, ¿verdad? Que podemos obtener, sobre todo a nivel digital, porque esa data nos va a permitir realmente hacer estrategias, digamos, interesantes e importantes de mercadeo, de comercialización, nos va a dar muchos insumos. Entonces yo lo que les voy a plantear es algo más bien general de lo que hay que hacer. El mercadeo, a veces creemos que mercadear es promocionar. Una parte del mercadeo es promoción, pero el mercadeo es mucho más. Y por eso es que siempre pongo esta definición. Mercadear es planear, lo que vimos antes, es fijar precios, ¿verdad? Es promocionar, es distribuir, pero además es dar servicio, ¿verdad? Es pensar en la gente, es generar ideas de forma constante y es trabajar con múltiples organizaciones para lograr satisfacer las necesidades de la gente, es decir, responder a nuestra propuesta de valor. Entonces, el mercadeo es una cosa muy integral que contiene muchos elementos que era digamos, en la teoría de administración se llaman las 4 P's, ¿verdad? Que son precio, promoción, plaza, producto, ¿verdad? Y que, bueno, que se le han ido sumando otras P's y esto ha ido cambiando, pero en el fondo tiene que ver con que nosotros tenemos que pensar en todas estas cosas, además del periodismo que hacemos, ¿verdad? ¿Cuánto va a valer? ¿Y por qué va a valer eso? ¿Verdad? ¿Y cuánto vale el de la competencia? ¿Y cómo voy a promocionar? ¿Verdad? Antes, después, ¿cómo voy a generar un servicio postventa? ¿Cómo voy a hacer que el anunciante que estuvo dispuesto a pagarme se sienta tan satisfecho después de lo que hizo en su pauta, que decide otra vez volverme a pagar, ¿verdad? No sencillamente ya me pautó y no le mando ningún reporte de resultados ni nada y entonces la persona la perdemos porque no tuvimos un buen servicio postventa, ¿verdad? O el lugar, la plaza, dónde voy a promocionar las cosas, ¿verdad? ¿Qué canales voy a utilizar? Estas cosas es también muy importante que las pensemos y que las pensemos además, que es lo que hace más complicado el mercadeo medios de comunicación para nuestros tres grandes grupos de clientes, ¿verdad? Porque por un lado está nuestra audiencia, por un lado están los anunciantes y por el otro lado está la comunidad. Porque muchas veces no todos o sea, no todos los que viven donde nosotros nos movemos son nuestra audiencia, pero esa comunidad influye mucho y sobre todo ahora con las redes sociales, ¿verdad? O sea, si hicimos algo mal, pues nuestra audiencia se puede enojar y nuestros anunciantes se pueden enojar, pero nuestra comunidad, aunque ni nos pague nada, ni nos lea regularmente, si ven eso, nos pueden destruir, ¿verdad? Entonces también tenemos que trabajar mucho mercadeo para la comunidad y tenemos que trabajar mercadeo para los anunciantes y mercadeo para la audiencia. Es decir, todo el tema de las P's hay que trabajarlo pensando en cada uno de sus grupos porque se trabaja diferente. Y haciendo todo eso, tengo que estar desarrollándole valor a la marca, ¿verdad? Porque la marca es lo que, digamos, permanece vinculado siempre a los proyectos que yo desarrollo. Mercadeo es satisfacer necesidades, ¿verdad?
Y por eso es que va tan pegado a la propuesta de valor y es agregar valor. Y para poder hacer eso tenemos que medir, ¿verdad? Entonces, antes se hacían focus group, se hacía investigación de mercado, se hacían encuestas, todo eso también se puede hacer hoy, pero tenemos un montón de instrumentos a través de la digitalización de nuestros productos que podemos utilizar para poder realmente satisfacer necesidades y hacer un buen trabajo de mercadeo. Y eso es un elemento, digamos, para agregar. También todo depende cuál es el lugar que yo ocupo, ¿verdad? Si yo soy el líder, mi mercadeo es diferente. Si yo estoy retando al líder, mi mercadeo es diferente. Si yo lo que hago es ser alguien que lidera ciertos segmentos, ¿verdad? Mi mercadeo es diferente. Y si yo soy un especialista, también es diferente. Y mis precios son diferentes, todo es diferente, dependiendo del lugar y las tácticas que yo esté utilizando. Y ya para cerrar, 5 consejos así muy prácticos para ustedes. Siempre tiene que haber un líder, ¿verdad? De todo, del medio, de los proyectos que ponemos a operar, ¿verdad? Y tiene que haber un equipo, ¿verdad? O sea, mis ideas, yo tengo que testearlas con alguien y eso de mucho es con mi equipo, ¿verdad? El Canva lo tengo que trabajar con mi equipo. Y mi equipo tiene que sentirse involucrado y tiene que entender qué es lo que yo creo. Y yo tengo que entender qué es lo que mi equipo también cree, ¿verdad? Entonces, esto es un trabajo de equipo y también tiene que haber un contador, ¿verdad? Es importante para que nos ayude a ordenar las cosas. Hay que sacar tiempo para planear y evaluar. Hay que sacar tiempo, hay que sacar tiempo. Yo sé que no hay tiempo, pero hay que sacarlo, porque a veces el corto plazo nos mata, ¿verdad? Nos mata no solo porque ocupa el tiempo, sino porque de pronto a veces hacemos cosas que las ideas eran muy buenas, pero como no las planeamos bien y muchas veces no las evaluamos, las perdemos, ¿verdad? No logramos que sean adecuadas. Por eso es que es muy importante planear, por eso es muy importante que haya una estrategia. Y el otro elemento es que no podemos ser uno más, porque si somos uno más, ¿verdad? Pues entonces nos van a ver así y nos vamos a volver no imperdibles, ¿verdad? No vamos a ser como una gasilla. Y tenemos que innovar, ¿verdad? Para ser sostenibles. O logramos patentar la gasilla, que no ha cambiado mucho durante muchos, muchos años, ¿verdad? O realmente hacemos algo que esté cambiando continuamente para ser sostenible. Y el quinto consejo es que sí se puede, ¿verdad? O sea, me satisface mucho ver el financiero hoy con todos los problemas que pueden tener hoy en el financiero y en muchos otros medios, porque, porque se pudo, ¿verdad? El periódico ya tiene muchos años y recuerdo que nos tocó trabajar muy fuerte para ponerlo en números rojos, pero para mí, mi otro elemento de sí se puede es esto, ¿verdad? O sea, el proyecto Punto y Aparte ya tiene 5 años y se ha sostenido porque ha habido mucho de esto que yo les he planteado, ¿verdad? Y para mí, todas estas caras y las que tenemos ahorita en trabajo son evidencia de que sí se puede hacer estas cosas que se nos ocurren, estas ideas en favor del periodismo. Y pues ya con eso voy cerrando. Le cambié el orden a la presentación, Katia, para recordarles que por favor nos completen nuestra encuesta de satisfacción, pero aquí fundamentalmente pues ya me abro para las preguntas y respuestas que ustedes tengan, no sin antes darles las gracias y dejarles ahí mi contacto por cualquier cosa o duda que tengan.